bendiciones, hermanos, nuevamente. Qué privilegio estar acá dirigiéndome a ustedes, llegando hasta su casa. Eh, Quisiera que aprovecháramos esta noche para continuar con estos estudios del libro de Apocalipsis, que ha sido emocionante, apasionante. A veces el tema de los estudios, algunos de nosotros nos parecen un tanto tediosos hasta cierto punto, pero creo yo, hermanos, que es importante que entendamos que debemos de conocer al Señor y conocer su palabra. Eso es fundamental para los tiempos que vivimos, de que vendrá mucho engaño, mucho falso, falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Es importante que tengamos una base bíblica sólida en nuestro conocimiento del Señor. Obviamente entendemos que la palabra debe de ir a la par del espíritu. No podemos solo llenar el intelecto de palabra, sino que debemos de permitir que esa palabra se vuelva un rema en nosotros, se haga vida en nosotros y conocer al Señor en la hermosura de la santidad. Esta noche quiero bendecir y agradecer al Señor por todos los que están ya conectándose y los que han de sintonizar en vivo y los que lo van a hacer en diferido también. Los bendecimos. Quisiera que me acompañara para que pudiéramos iniciar al Apocalipsis en el capítulo 3. Iniciamos el capítulo 3, pero vamos con la quinta de las iglesias. Ya vimos el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira. Hoy veremos la iglesia en Sardis. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Un poco más corta la carta que la iglesia anterior de Tiatira, pero no por eso carente de información, al contrario, lleno de tanta bendición. Entonces yo quisiera que me acompañara al capítulo 3, verso 1. Vamos a seguir estudiando, vamos a orar después de leer estos versículos de la palabra del Señor, para que Dios nos dé un entendimiento, una revelación, una sabiduría, para que comprendamos, hermano, estas verdades, el Apocalipsis, y lo veamos como lo que es, una bienaventuranza. La palabra del Señor, lo he repetido casi que en todos los mensajes que he dado al respecto, dice que bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que guardan la palabra de esta profecía. Así que yo creo que con escucharla ya estamos siendo bienaventurados. Al leerla seguimos en esa bienaventuranza, y el gran reto que tenemos es guardarla, como el mismo Señor lo ha dicho en su misma palabra, que si guardamos sus mandamientos, con ello vamos a demostrarle que le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Así que yo quisiera que me acompañara al verso 1 para que podamos leer y después orar. Dice la palabra del Señor, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Oiga, esto es importante, hermano, y si usted puede subrayar, bueno, todo lo que vamos a ver, pero este puntito acá que resalta el verso 3: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Eso es lo fundamental con lo que acabamos de decir. Pero dice la palabra, sigue: y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta
oportunidad nuevamente. Te agradezco el privilegio, Señor, la bendición de compartir tu palabra, Señor. Permítenos, al estar delante de ti, mi Dios, que no solo nos des espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, Señor, sino que podamos ser esa tierra fértil que te pedimos constantemente, Señor, para tu palabra, para poder escucharla, Señor, recibirla, que quede implantada en nuestros corazones y que demos frutos, Señor, abundante, mi Dios amado, de al 30, al 60 o al 100 por uno. Queremos ser del 100 por uno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y desde ya cualquier petición o necesidad, Señor, que tú sabes que tenemos en nuestras vidas, Padre amado, solo te rogamos, ten misericordia y conforme a tu bondad, a la muchedumbre de tus misericordias, Señor, sé propicio, mi Dios amado, en lo espiritual y aún en lo material, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, y que el cuidado que has tenido hasta el día de hoy, Señor, nosotros confiamos que lo seguiremos viendo, Padre. La gloria sea para ti desde ya, por esta noche, por este tiempo y por las respuestas que tú das, Señor. Aún en medio del dolor que puede traer, Señor, la adversidad, sabemos que tú guardas nuestros corazones y que tienes cuidado, mi Dios. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, emocionante, hermano, estas iglesias, estas cartas que fueron redactadas. Obviamente hemos estado viendo que también viene para nosotros esta enseñanza. Yo quiero iniciar la misma dinámica, hermano, que hemos tenido, hablar algunas cosas curiosas de esa ciudad y luego entramos ya en sí a la carta. Quiero iniciar con algunas peculiaridades de esta ciudad de Sardis o Sardes o Sardéis, como a veces se traduce en algunas versiones, ya sea del original. Dice que estaba situada a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira. Esto es bien importante porque son iglesias, hermano, que estaban en una región bastante cercana unas a otras. Se dice que hoy en día, pues es un lugar ya en ruinas, pero que también, pero en su momento fue capital del reino, este reino lidio, especialmente, hermano, fue un lugar, una ciudad próspera. Aquí se habla del reinado. Estos nombres son bien peculiares, hermano, acuérdese, son nombres griegos, son nombres romanos. Este nombre Creso, en el 560 antes de Cristo, dice que la riqueza de esta ciudad llegó a ser tan grande que el nombre de Creso en sí se volvió un sinónimo cuando se hablaba de alguien sumamente rico, por esa misma razón, porque era una ciudad con una riqueza muy grande, hermano, muy grande. Luego, hermano, dice que me llamó la atención este dato curioso, que ellos creían que era una ciudad tipo Jericó, que no era impenetrable, pero realmente había una parte en donde aparentemente era una ciudad que estaba en colinas y resguardada, pero tenía una parte muy frágil, y esto lo aprovechó Ciro el Grande en el año 549 y la conquista. Y bajo el dominio de Roma, pues obviamente se vuelve más importante. Obviamente cuando vino la fundación de Pérgamo, se dice que esto pasó como a segundo plano. Ahora, ya en el año 17 después de Cristo, fue destruida casi totalmente por un terremoto. Mire qué curioso. Son datos, hermano, que están registrados en algunos de estos libros antiguos, hermano. Gente que se ha dedicado a investigar esto. Dice que fue destruida por un terremoto, pero que en el año 27 ya estaba reconstruida. Y esto fue gracias a la ayuda del emperador Tiberio. Se dice también que en esta ciudad predominaba el culto a Ceres, que era para los romanos Demeter, era la madre de los dioses. Yo quiero que note algo, en estas iglesias, en estas ciudades, perdón, lo que hemos visto como característica bien particular es que eran ciudades muy idólatras, con una idolatría muy fuerte, muy arraigada, pero ahí habría brecha a la iglesia del Señor. ¿Y por qué le destaco esto? Porque muchas veces, hermanos, nosotros cuando como iglesia queremos avanzar en alguna región
o abrir obra en otro lado. Muchas veces el prejuicio que está es, ahí es un lugar duro, mira, ahí es un lugar hay mucha idolatría. Y yo quiero que vea, amado hermano, que en estas ciudades, por idólatras que fueran, la iglesia de Cristo se abría paso. Pero volviendo a la ciudad, en el tiempo que Juan escribía el Apocalipsis, se dice que esta ciudad de Sardis empezó a su decadencia, empezó hacia una muerte segura, que es lo que parece que empieza a aludir desde el versículo 2 cuando habla de que tienes nombre que vives pero estás muerto. Y hay una decadencia espiritual, por eso se le toma a esta iglesia de Sardis. Vamos a representarla así en este momento, al tomar esto de la ciudad, como esa decadencia espiritual en la que a veces entramos como iglesia de Cristo, entramos como individuos, pero también como congregaciones. Le digo como congregaciones porque yo creo que la iglesia de Cristo nunca ha estado en decadencia, ni va a estar en decadencia. La iglesia de Cristo es gloriosa, la iglesia de Cristo ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Pero hay momentos, hay remanentes, así como hay remanentes fieles, hay remanentes, hermano, que pareciera que están, así como estas iglesias, aún hoy en día. Entonces, esta ciudad había ganado renombre también por sus industrias de lana, de la tintorería, y unida a su riqueza de oro, pues obviamente era lo que la destacaba y lo que la hacía una ciudad despampanante, por usar una palabra. Entonces, algunos consideran que esta iglesia también representa el periodo de la Reforma. Dicen que esta iglesia está representando ese periodo que abarca desde el año 1517 al 1800. Aunque algunos dicen, pero ¿cómo va a ser eso si iban en una decadencia y en la Reforma lo que vino es un avivamiento a la iglesia, fue un volverse? Si usted se recuerda, en teología se habla de las 5 solas, sola la palabra, o solo la escritura, como se pone, solo la fe, etcétera. Entonces se habla de 5 pilares fundamentales, hermano, que hasta el día de hoy son esa verdad para nosotros. Ahora, es curioso, le digo el dato, porque algunos dicen no puede ser así, pero a la vez posiblemente por lo que veamos tenga esa interpretación. Ok, bueno, estoy emocionado, hermano, me emociono con esto, pero entremos acá al análisis ya de cada uno de los versículos. En el versículo 1, aparte de a quién va dirigida la carta, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo creo que de esto ya hemos platicado en cartas anteriores, hermano. Tal vez solo destacar un aspecto o un par de aspectos acá. El primero dice el que tiene. Eso significa, hermano, tiene y sostiene, como lo hemos visto, asido, afirmado, agarrado con fuerza. Y dice los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que vimos la otra vez, que también significaba eso, ese que estamos en la mano del Señor. Estas 7 estrellas se mencionan aquí porque se supone, hermano, que como la iglesia estaba en Sardis, en esa decadencia, y había, perdón, estaba como apagándose, por así decirlo, para usar esa ilustración del candelero. Era una iglesia que se estaba apagando. Había que traer un despabilar. Ese despabilar es cuando se corta la mecha, cuando estaban las velas, hermano, o candelas, que se le conoce, esas velas que usan, que se usaban o se usan a veces en las velas en los pueblos. Despabilar significa que se le corta parte de la mecha para que la llama vuelva a surgir. Entonces esta iglesia en Sardis estaba apagándose y había que despabilarla. Por eso la sacudida del Señor al decirle: sé vigilante, levántate, estás muerta y tienes nombre de que vives, pero tienes que despertar. Era algo muy, muy peculiar. Entonces lo otro, hermano, en este mismo verso 1, es cuando le dice: yo conozco tus obras. Y aquí viene este tema interesante: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjese, hermano, que algunos comentarios, bueno, hemos visto aún en las anteriores,
hay diferentes formas de que hemos visto a quién va dirigida la carta, pero por ejemplo los que dicen que va dirigida al ángel de cada iglesia y que ese ángel representa al pastor de la iglesia, dicen en este aspecto, cuando hablan y suponen en esa misma línea de que la carta le llega a este ángel, que es el que encargado, por así decirlo, o el ministro de ese lugar, de una forma personal, discuten mucho, hermano, en cuanto a ese hecho. Pero lo que le quiero decir es esto. Aquí se habla de un personaje llamado, que podría ser Sósimo, que significa el que vive, o Gregorio, que significa el que vela. Por eso el tema de la reprensión del Señor. Pero entonces lo que dicen estos expertos en este tema, hermano, aseguran que este pastor, aunque podía haber sido ortodoxo en su doctrina, posiblemente estaba en un pecado muy grave. Posiblemente por eso el llamado del Señor a decirle: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Recuerde usted, hermano, que para el Señor alguien muerto, a la luz de la Escritura, porque muerte, hemos visto, significa separación. Separación, por ejemplo, del alma del cuerpo es una forma física, lo hemos hablado en temas anteriores, pero también significa separarnos de la comunión del Señor. Entonces, cuando le dice a alguien: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, lo que le está diciendo espiritualmente es: tienes nombre de cristiano, pero no me conoces, tienes nombre de hijo, pero no eres hijo. Es bien fuerte, hermano, es bien fuerte decirle eso a alguien, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente, hermano, nosotros interpretamos de forma general que estas cartas no solo iban dirigidas a un hombre en lo particular, estas cartas están dirigidas a la iglesia del Señor en general, que podría tener su contexto del momento histórico, pero que quedaron escritas para que nos alcanzase a nosotros esta exhortación, para que llegara a nosotros este mensaje, para que nos dijera el Señor una vez más a nosotros y nos examináramos. Bueno, y nosotros que decimos ser hijos del Rey, y nosotros que decimos ser evangélicos, cristianos y hueso colorado y todo, ¿realmente caminamos como tal? ¿Realmente estamos así o solo de nombre? Porque pareciera que a veces el evangelio en algunos como que es un estilo de moda, o es una moda que ha venido. Pero yo quiero que vea algo. Aquí el Señor, hermano, no oculta, ante Él no hay nada oculto que no haya de ser sabido, hermano. Aquí ante el Señor, el estado de esta iglesia, como las otras que hemos visto, era una realidad. Él sabía que a pesar de las apariencias, a pesar del buen nombre, a pesar de todo, era una iglesia muerta, era una iglesia que estaba en un proceso, hermano, difícil, y por eso el Señor interviene escribiéndole, mandándole a través de su siervo esta exhortación, esta carta, para decirle: date cuenta que tenés apariencia de que vives, pero estás muerto. Date cuenta que tenés lo externo, pareciera que sos una iglesia genuina, pero te estás muriendo o estás muerta. Entonces, por eso, hermano, dicen algunos, por ejemplo, se habla de este teólogo llamado Grau, que muchos que profesan ser cristianos, dice él, miembros de la iglesia, tal vez por haber hecho una decisión un día, una decisión sin un genuino arrepentimiento, posiblemente una decisión más por convencimiento, más por el momento, hermano, más por la aflicción de que qué me va a pasar, que realmente haber tenido un encuentro con el Señor. Entonces dice: no son más que aquellos de quienes escribió Pablo cuando dice que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Y que el mismo el apóstol dice a estos: evita. Entonces imagínese, hermano, partiendo de esto, dice Grau, qué terrible posibilidad tener nombre de que uno vive y solo sea eso, solo el nombre, tener fama de espiritualidad y que luego el Señor diga: estás muerto. ¿Se recuerda usted en Mateo capítulo 7 cuando el Señor les dice a aquellos: nunca los conocí? Porque primero les habla de que muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Y el Señor les va a decir: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermano.
Y yo quiero detenerme un poquito más en este aspecto, retomando las palabras de este hermano. Hermano, para que meditemos, porque muchos de nosotros tenemos la fama de ser cristianos, de ser siervos, de ser hijos, de ser, y posiblemente lo seamos, posiblemente sea genuino, posiblemente no estoy yo queriendo meter o dudar yo de su espiritualidad, eso no me toca a mí, Dios es el que conoce los corazones, pero sí me toca a mí decirle que muchos de nosotros que decimos ser cristianos, que nos ufanamos de que leemos la Biblia, de que nos congregamos, de que oramos, con nuestro día a día demostramos si eso es cierto o si día a día demostramos que estamos muertos. ¿Por qué? Porque pareciera que no le conocemos al Señor. Cuando caminamos, hermano, en ira, en contienda, en disensiones, es lo que dice la palabra. Cuando en rivalidades, cuando, hermano, en la iglesia bendecimos, pero en la calle maldecimos, cuando estamos entre creyentes, todo es aleluya, gloria a Dios, pero cuando estamos fuera de un recinto religioso, por así decirlo, hermano, palabras soeces es lo normal. Es decir, es bien importante. Yo sé que todos vamos en un proceso. Yo sé que no todos vamos a la misma velocidad. Y yo sé que el Señor, y a veces se comete ese error, porque mucha gente, hermano, que tal vez ya tiene años de haber sido tratado por el Señor, ve a un recién convertido cometiendo errores o aún hasta dando lugar a pecado, le juzga como si tuviera el tiempo o la madurez del que lo está viendo. Eso es bien importante. Pero por otro lado, volviendo a lo que estamos hablando, es importante meditar, hermano, cómo está mi cristiandad, qué tan genuino es, qué tan genuina es mi cristiandad, qué tanto realmente yo estoy dando solo una apariencia o en verdad estoy transmitiendo que tengo vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios. Porque, hermano, es fácil, es muy fácil decir que uno es una cosa cuando toda la gente, mire, eso es como el que es impuntual, vean, es impuntual, pero usted le dice que es impuntual y viniste tarde y dice, no, no, vengo bien, no, lo que pasa es que solo 5 minutos y nunca le va a admitir ese hierro. Para darle un ejemplo tal vez sencillo, para la persona que tiene mal carácter y usted le va a decir, mira, deberías de cambiar tu carácter. Decir, no, yo no tengo mal carácter, lo que pasa es que la gente no me entiende. Para las personas que se pelean, porque mira, hermano, si una persona en una oficina, si en una oficina son 20 personas y una persona se ha peleado con los otros 19, no puede venir a decir que los 19 son el problema. Posiblemente haya otros de ahí que puede ser, pero lo más seguro es que esta persona que ha tenido problemas con el resto sea el problema. Y hay a veces muchos, hermanos, como hijos de Dios, que somos muy problemáticos, somos muy rebeldes, pero el tema, como le digo, me iba a detener un momento porque es importante que esta exhortación también nos llegue a nosotros, porque esa es parte, hermano, el estar conociendo este mensaje a estas iglesias, definitivamente que es para tener un conocimiento de lo que estaba hablando el Señor, pero también tiene que venir a nosotros un desarrollo de vida a través de la palabra del Señor, que nos lleve a una transformación en donde podamos decir, hey, y si esa carta me la escribiera el Señor a mí, me pegaría a mí. Y lo más seguro es que tengamos que decir, sí, hombre, de plano, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos defraudado ya como hijos de Dios? Hemos quedado mal con alguien que nos ayudó, que nos prestó, que nos tendió la mano. Hermano, y hemos cometido el error de saqueo en el sentido de acaparar, pero no hemos dado lugar a la conversión que tuvo Saqueo cuando dijo, Señor, si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Yo creo que esa restitución, hermano, tiene que venir como consecuencia de la presencia del Señor. Entonces, dice Grau, termina diciendo Grau, hemos de confesar constantemente nuestra dependencia del Señor y de su Santo Espíritu. Solamente Él puede renovarnos y capacitarnos para su servicio y una adoración gozosa, alegre, etc. Es importante eso, hermano. Yo creo que esta noche, si algo vamos a hacer es decirle, Señor, perdóname,
quiero confesar que quizás he tenido apariencia de bondad, de cristiandad, pero me he estado alejando de ti, me he estado dando lugar a lo que no debo. Qué importante es que esta noche cerremos, hermano, todavía no termino pues, pero le digo al final, y le podamos decir, Señor, perdóname, si en mí ha habido solo apariencia. Hoy las redes, hermano, nos permiten ver eso. Hoy en las redes, hermano, yo sé que, mire, cada uno tiene sus distintas opiniones, aún en lo espiritual, no se diga en los otros temas. Todos tenemos, hermano, algo que opinar, algo que decir, y debemos de aprender a discernir, hermano, y aunque a veces cometamos deslices, tenemos que tener la prudencia, hermano. Hay gente que se dedica en las redes a insultar, hermano, a ofender, a tratar a las demás personas de una forma incorrecta, hermano. Tengamos mucho cuidado cuando hagamos eso. Pensémoslo dos veces, hermano, sobre todo a los que nos gusta comentar en las redes. Esto es bien importante porque estamos dando ahí testimonio. Se escucha personas de decir, y este es líder, y este es lo otro, y este es aquí, y este es allá, hermano, y ahí mismo hacemos pecar a esa gente, porque esta gente que se está asombrando de que un líder haga algo contrario, lo hace pecar porque lo hace caer en juicio, lo hace caer en algo contrario. Entonces, al final es un círculo vicioso que tenemos que mejor orar. Pero bueno, viene aquí en el versículo 2, hermano, el consejo, la exhortación, vea, y que viene seguido de una amenaza, porque le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todavía habían cosas, hermano, que estaban ahí, pero que estaban a punto de morir. Entonces le dice, sé vigilante. En otras palabras, ponte en vela, despierta, tú que duermes, levántate, date cuenta de que estás rumbo a la decadencia, rumbo a la muerte. Entonces, así como la ciudad, hermano, había sido tomada, dicen que fue en 2 oportunidades que fue tomada, le mencioné yo la de Ciro el Grande, por eso mismo descuido de la guardia, porque ellos pensaban que era una ciudad inexpugnable, impenetrable, que nadie se iba a atrever a conquistarles, hermano, y se durmieron en sus laureles, como decimos. Así nos pasa a muchos de nosotros. Por eso el Señor dice ahora, sé vigilante. Por eso le digo yo a usted, hermano, sea vigilante, levántese en el nombre del Señor, sea vigilante, sobre todo porque Cristo vuelve pronto. Despertemos, amado hermano. Y dice, y afirma las cosas que están por morir. Lo que quedaba, hermano, algo quedaba todavía en esa iglesia que podía rescatar el Señor, y por eso estaba llamando a este arrepentimiento a la iglesia. Las formas, las estructuras, las personas, las instituciones, muchas de estas cosas, hermano, que tenemos, habrá cosas que tenemos que desechar, habrá otras cosas que tenemos que levantar y decir, no, antes de que este llamado que el Señor me dio, porque irrevocables son el llamamiento y los dones. Señor, yo quiero levantarme nuevamente, yo no lo quiero dejar morir. ¿Cuánta gente está dejando morir usando esa misma alegoría, hermano, esa misma figura? Están dejando morir los dones que el Señor les dio, el llamado que el Señor les dio. Hermano, despiértate, permite que el Señor avive el fuego del don que puso en ti. Permite que el Señor te despierte y empieces nuevamente a ser usado de parte del Señor. Y yo sé que a veces hay limitaciones físicas, de tiempo, de lo que sea, hermano, pero dile al Señor, mire, ¿sabe qué figura se me viene acá? Cuando Sansón, toda su vida había sido un derroche de, ¿cómo decirle? Había desaprovechado todo lo que Dios había, el hecho del llamamiento, etcétera. Pero en el último momento, hermano, aunque fue triste, pero a la vez fue emocionante, hermano, porque en el último momento que estaba ya por morir, él pide una oportunidad al Señor. Él le dice, Señor, permíteme, devuélveme las fuerzas. Y pudo cumplir el propósito de Dios al final y de la forma tal vez que Dios no hubiese querido para él. Pero al final de cuentas, Dios le devolvió la fuerza. Entonces esta noche, al pedirle perdón al Señor, aquellos que piensan que han perdido dones, hermanos, llamados, yo sé que el Señor los va a levantar, los va a renovar, los va
reactivar nuevamente, te va a activar el don el Señor. En el nombre de Jesús, solo dispón tu corazón, solo afirma las cosas que están todavía ahí vivas, que están para morir, pero que vas a decir, no, yo no voy a dejar morir este llamado, yo no voy a dejar morir este ministerio que el Señor me dio, yo no voy a dejar morir esta tarea que el Señor me dio. Eso es bien importante, porque la exhortación, hermano, aquí es fuerte. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios, o a los ojos de Dios. En otras palabras, hermano, estas obras eran obras vacías las que tenía, vacías de contenido, vacías de fe, de amor, de servicio, porque a veces, hermano, no es que no estemos haciendo algunas cosas, estamos activando, como dice nuestro pastor general, estamos activando, pero sin contenido, hermano, sin peso, sin propósito, sin realidad, sin gloria para el Señor, sin fe, sin amor, sin servicio, sin alabanza al Señor. Estaban faltas de peso, como cuando allá en Daniel se dice aquella inscripción y Menec, Menec, Upal, algo así, bien raro lo que dice, y habla de que fue pesado y fue hallado falto de peso. Pero continuemos acá, hermano. Estas obras han de ser perfectas, como le repito, no solo ante los ojos de los hombres, sino especialmente ante los ojos del Señor. Entonces, en este mismo versículo, ya en el versículo 3, perdón, ya vamos al 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, oiga, por lo que estamos hablando, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hermano, mire, hay cosas que uno no puede olvidarlas. Hay cosas que que uno lamenta haberlas olvidado. Le voy a poner un ejemplo si quiere sencillo. Un día tuve un sueño, hermano, en donde estaba escuchando una alabanza tan preciosa, hermano, y que en el sueño yo solo dije, qué alabanza más bella, nunca la he escuchado en la tierra, era una alabanza diferente y con letra y todo, hermano, y me desperté en el momento, yo dije, la voy a anotar, pero en lo que tardé, hermano, en eso de la noto, no la noto, hermano, se me olvidó la letra, se me olvidó lo de la alabanza. Me he lamentado mucho, de repente digo, Señor, ¿cómo quisiera volver a escuchar una alabanza así para poder escribirla? Hermano, son cosas que a veces uno se lamenta de que tal vez un papel, de dónde dejé ese papel, de dónde dejé tal documento, y uno se lamenta de haberse olvidado. Pues aquí está el Señor diciéndole, acuérdate, acuérdate pues de lo que has recibido. Pareciera, hermano, que a algunos se nos ha olvidado todo lo que Dios nos ha otorgado, toda la bendición que Dios nos ha dado. Y entonces qué peligroso es el olvido, hermano, tanto de los beneficios recibidos, hermano, como de los pecados que nos han perdonado, porque eso es lo importante. No se nos puede olvidar, hermano. Por eso, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, no podemos ser inconscientes y olvidar toda la bondad que el Señor ha tenido de nosotros, así como tampoco podemos olvidar cómo el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Pero dice, guárdalo y arrepiéntete, continúa el Señor. Entonces, esto ya lo hemos hablado, este verbo esta palabra guardar viene de este verbo que implica observancia interior, pero también tiene que ver con una vigilancia externa. Es decir, empieza de lo interior, pero emana a lo exterior. Pues si no velas, vendré a ti, es la parte que yo la veo, la amenaza, hermano. Entonces, si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá y la iglesia no se dará cuenta. Amado hermano, si tú y yo no despertamos, nos encontrará dormido. Yo personalmente creo que en el arrebatamiento, hermano, a muchos de nosotros, bueno, me incluyo mejor en los que nos vamos, nos vamos a ir, pero quizás algunos los encuentre el Señor dormidos. Si yo le pregunto a usted de qué grupo quiere ser, yo le aseguro que usted dice, hermano, pues de los que nos vamos.
no nos quedemos a averiguar, hermano, porque el reproche que trae el Señor acá es bien fuerte, o la exhortación. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermano, ve acá, hermano. Son personas, no meros nombres. Estas personas habían sido fieles al Señor, a pesar de lo que hemos hablado, a pesar del contexto en el que estaban. No se habían contaminado con la fornicación idolátrica, hermano, porque ese es uno de los pecados más graves delante del Señor. No habían manchado sus vestiduras. Imagínense, hermano, que en este contexto le decía yo que tenían la industria de la lana. Por eso el Señor les habla de esto. Los miembros de esta iglesia recordaban la lana que ellos veían, la blancura, hermano, en estos talleres, en esta ciudad, y les habla el Señor de esas manchas. Imagínese usted que ni los paganos, hermano, ni los paganos en sus cultos idolátricos permitían vestiduras manchadas para ellos. Y la promesa aquí es tremenda, hermano, porque andarán conmigo en vestiduras blancas. Personas dignas. Estas personas no son dignas, hermano, por mérito propio. Acuérdese, no somos dignos por méritos propios, sino que estas vestiduras se nos dio por el Señor. Dios nos las dio, nos lavó las vestiduras con su preciosa sangre. Al convertirnos al Señor, usted y yo hemos blanqueado esas vestiduras, pero que se pueden manchar, según lo que estamos viendo acá, por la idolatría, por la inmoralidad, por la desobediencia a la palabra, amado hermano, pero por eso mismo debemos devolvernos al Señor. Y aquí quiero ir ya casi terminando, hermano, en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas, hermano. Esta palabra será vestido, en el original dice será cubierto. Esto tiene una connotación espiritual, hermano, muy maravilloso, porque esta cobertura que habla, aparece rodeada la persona de esta cobertura. Esta es una señal, hermano, que nos habla de la participación en la resurrección de Cristo, pero también nos habla de una vida inmaculada. También nos habla, hermano, de una vida que camina bajo cobertura, un espiritual como la conocemos nosotros, etcétera. Tiene un montón de significados. El blanco, hermano, es símbolo de victoria, de paz, de pureza, de alegría, etcétera. Hay un teólogo llamado Maimónides que dice, hermano, que en el Sanedrín, y fíjese esto, en el Sanedrín, que era como el consejo, hermano, la autoridad máxima dentro de los judíos, a los candidatos para el sacerdocio se examinaban respecto de sus genealogías, y si había defectos de alguna clase, hermano, en su genealogía, lo desechaban. Era vestido y cubierto de negro si tenía defectos. Tal vez por ahí es donde viene aquella señales que hacen por allá, al otro lado del charco, de lo negro y lo blanco, cuando han escogido. Pero todo el que era hallado perfecto y recto era vestido de blanco y entraba a tomar parte en el ministerio con sus hermanos sacerdotes. Esto bien importante, hermano. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, esto algunos sostienen, hermano, que no está hablando de que se vaya a perder la salvación. Hay una corriente muy fuerte, hermano, aún de tipo bautista, que establecen, hermano, que no se trata de cuando dice acá la palabra que va a borrar el libro de la vida, lo va a borrar del libro de la vida. No significa que los que están inscritos en el libro de la vida puedan ser borrados perdiendo la salvación, sino que dicen ellos que la frase ha de entenderse en el contexto histórico-geográfico, porque se dice acá, hermano, que cada persona era inscrita, así como hoy nosotros en las alcaldías somos asentados. De la misma forma eran asentados, eran registrados, y de esos registros se dice que habla ahí. Yo difiero de este pensamiento, hermano, y le voy a explicar por la sencilla razón de qué. Porque ahí la Biblia dice el libro de la vida, y en esos registros no se le llamaba libro de la vida, aunque algunos puedan
tratar de atribuir eso. No se le llamaba libro de la vida. La Biblia habla del libro de la vida de aquellos que son inscritos cuando creen en el Señor Jesucristo, cuando hermano hemos creído en su sacrificio. Entonces yo sí creo, hermano, tal vez no va a ser algo tal vez va a ser algo excepcional, pues le quiero decir, pero mire qué tremendo y qué triste lo que dice acá, y no lo borraré, no borraré su nombre, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en el versículo 6, que termina con el mismo estribillo, hermano, que hemos estado hablando en todas las cartas: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es lo que le vuelvo a insistir, este mensaje no solo era para el momento histórico tuvo su efecto, pero aquí dice para las iglesias, incluía las demás iglesias, incluía Éfeso, si usted quiere, incluía Pérgamo, incluía la Odisea, Filadelfia, etcétera, y la misma Sardis, pero también nos incluye a nosotros hoy en día este mensaje del Señor. Entonces, mire que, perdón, qué maravilloso, hermano. Yo quisiera que oráramos. El tiempo avanzó, pero quisiera que oráramos por dos razones. Una, como le decía hace un momento, hermano, platicando de esto, para decirle, Señor, si algo se está muriendo en mí, despiértame. Si yo estoy dando lugar a abandonar lo que tú me has dado, y despiértame, Señor. Y si alguno de las cosas que me has asignado está por morir, Señor, que no muera, que sea como el pábilo que estaba por apagarse, y lejos de apagarse le cortemos a la mecha para que la luz brote nuevamente. Y lo otro, hermano, obviamente siempre estamos orando por las necesidades particulares y especiales que tenemos. Así que yo quisiera invitarlo esta noche a que oremos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque reconocemos, mi Dios, que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos, mi Dios, que llega tu palabra a darnos vida, Señor. Y posiblemente nosotros estemos como esta iglesia en Sardis, Señor, teniendo apariencia de piedad, de bondad, de espiritualidad, y posiblemente, Señor, la carnalidad, Señor, y muchas cosas negativas estemos dando lugar, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia y que podamos despertar en tu nombre, Señor, y a través de tu palabra, a través de la obra de tu Espíritu, Señor, y que aquellas cosas que tú nos has encomendado, Señor, que tal vez estén por morir, como le dijiste a esta iglesia, Señor, no dejemos morir, Señor, lo que nos has asignado, los dones, los talentos, el llamamiento, Señor, que nos has hecho, Señor, y que de tu presencia venga vida, y que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor amado, nos despierte, nos levante, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos podamos volver de todo corazón a ti, Señor, en búsqueda, Señor, en devoción, en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor, y que avives el fuego del don que has puesto en nosotros, mi Dios amado, y que te glorifiques en medio nuestro, en medio de los tiempos, como lo haces, como solo tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, gracias, Señor amado, y terminamos poniendo delante de ti las peticiones, las necesidades particulares que hemos puesto, Señor, por aquellas personas que tal vez están hoy, Señor amado, diagnosticados con esta enfermedad. Señor, sabemos que la mortalidad no es muy grande, Señor, pero confiamos en que tú puedas tener cuidado y sacarlos adelante a todos ellos, Señor. Oramos para que tú te puedas glorificar sobre cada vida, Señor, que están a merced de esta enfermedad, Señor, humanamente hablando, pero entendemos que como hijos tuyos dependemos de ti, Señor, dependemos de ti. Nada sucede, Señor, sin que tú lo hayas permitido, Padre, y nada sucede sin que tenga un propósito que tú puedas cumplir, Señor, sobre cada uno de nosotros. Oramos por las vidas, Señor, por cada familia, por cada hogar que tal vez hoy está, Señor amado, sufriendo, Señor, por una enfermedad, no solo por el COVID, sino tal vez por aquellos por un cáncer, Señor, como Roberto Mengíbar allá, Señor, en Virginia, Padre, a quien ponemos delante de ti y oramos y ponemos su vida, Señor, su alma, para que te conozca,
pero también para que tú hagas un milagro, Señor amado, en su cuerpo, Señor del cielo. Gracias, mi Dios del cielo. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que tienen que salir a trabajar, Padre, para que tú nos guardes, Señor, y que cumplas tu propósito en nosotros, y que lejos de caer presa del temor, Señor, tu gozo sea nuestra fortaleza, y sepamos que tu ángel acampa alrededor nuestro, Señor, y que te glorifiquemos a ti, Señor, y que si la enfermedad nos alcance, Padre, siempre te glorifiquemos a ti, Señor, siempre te exaltemos a ti, Señor amado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor me los bendiga, hermanos. Continuamos el próximo jueves con estas cartas, o estos estudios de las cartas de Apocalipsis. Por favor, trate de usted de retroalimentar y de seguir investigando o escudriñando sobre esto. Yo lo bendigo en esta noche y espero que el Señor siga añadiendo bendiciones a su vida. Dios me los bendiga.